A 8 meses de la tragedia de Ayotzinapa, una de las demandas más sentidas de la población, la seguridad y los caminos para salir de la violencia, prácticamente han estado o han pasado inadvertidas en esta campaña electoral y, mientras tanto, siguen produciéndose en medio del llamado a las urnas actos violentos como los de Michoacán y los de Guerrero. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a ver Opiniones Encontradas y hoy 8 meses de Ayotzinapa, y lo que llama la atención, le decía en la entrada, pues era esto, lo inadvertido que pasa en las campañas. Prácticamente no recogen ninguna propuesta innovadora que trate de atender una de las principales demandas de esta sociedad, que es el de la seguridad, y encontrar caminos que saquen de la violencia. Peor aún, incluso en esta misma campaña se ha reproducido en algunos lugares como Michoacán o Guerrero, con los acontecimientos que ya vimos en Chilapa, con nuevas desapariciones, y en el caso de Michoacán con una confrontación en la que hay 42 muertos. Y para entrarle a este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Paco, como siempre, un placer. Igualmente. Y Gerardo Galarza, director editorial adjunto de Excelsior. Pepe, gracias por la invitación. Doctor, un placer. Y yo quiero entrar contigo rápido y quiero que me desmientas. ¿Hay alguna idea innovadora que nos haya dejado la experiencia, la terrible experiencia de las desapariciones de Ayotzinapa, que se haya reflejado en alguna propuesta en esta campaña respecto a este tema, Paco? Pues desafortunadamente no, Pepe. Mira, creo que aquí en este mismo espacio ya lo hemos platicado. Parece ser que no aprendemos de los errores que cometimos. Ahora sí que lo escribí hace poco, me topé de nuevo con la misma piedra, es la constante. No aprendemos, constantemente reproducimos los mismos errores. Desafortunadamente el tema de Ayotzinapa parece ser que nos ha enseñado poco en términos también de cómo le vamos a hacer para garantizar que quien llega realmente sea un ciudadano alejado de los poderes, por lo menos criminales. De otros poderes tal vez no lo podamos garantizar, pero por lo menos de los poderes criminales deberíamos de contar con ciertos elementos muy grandes para tratar de prevenir que los nuevos candidatos sean candidatos que cumplan con ciertos aspectos de mínima claridad en términos de cuáles son sus recursos, de cómo están sus relaciones, pero son relaciones legales. Ahí están incluso los datos, ¿no? El porcentaje de los que han cumplido es bajísimo. Pero, a ver, Gerardo, dice Paco, no hemos aprendido. Y en efecto, durante la campaña, en las últimas 2 semanas se han producido 2 acontecimientos importantes. Uno, el de Chilapa, según datos oficiales, 16 desaparecidos. Datos de denuncia. Sí. Bueno, no, oficiales de la PFP. Denunciados en el Ministerio Público, hechos por familiares. Se habla de 30. Más de 30, exacto. Y tenemos el caso de, por supuesto, de Michoacán, de Tahuato, en el que hay una confrontación. La policía, Rubido, dice que no fue una ejecución extrajudicial como el caso de Tlatlaya, pero hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos admite la queja y pide que se haga una investigación. Y esto lo digo para ponerlo en el contexto de lo que decía Paco, no aprendemos de los errores del pasado. No aprendemos. ¿Sí o no? No aprendemos, y yo agregaré otra cosa que no se ha dicho, quizá por corrección política. El caso de Chilapa es muy similar también al caso de Ayotzinapa. O sea, hay quien dice que el caso de Michoacán, el de Tahuato, es similar al caso de Tlatlaya. Bueno, pues Chilapa es similar a Ayotzinapa. Totalmente. Solamente falta el camión que se haya llevado a los 16 desaparecidos, que los pobladores dicen, los familiares de estos 16 dicen que podrían llegar a 30, que las otras familias no los denuncian por temor, y que fueron con ellos por listas, según algunos testimonios, a sacarlos. Y atrás de todo, híjole, yo quiero regresar a algo que alguna vez dije aquí en este programa, y está las autodefensas, policías comunitarios, o este tipo de grupos, a mí no me molesta llamarlos paramilitares, que ya tenemos, en el mundo hay experiencias, no los mexicanos, y nunca quisimos vernos en esos espejos. Policías comunitarios, civiles armados, autodefensas, ¿no? En estos 4, salvo el de Ayotzinapa, no el de Ayotzinapa, que es un poquito más, pero los otros 3 casos que estamos hablando, están metidos
partidos. En Chilapa se habló de grupos comunitarios, Sí, policías así comunitarios que resulta que ahora son parte de un grupo criminal llamado Los Ardillos, contra los rojos y sucesivamente los rojos. Y en Tanguato se habla del cártel Nueva Generación de Jalisco, ¿sí? En este enfrentamiento, pero también con un origen, no hay que perder de vista, Yurecuaro, según yo, porque de Tanguato era el alcalde asesinado por el cual estuvo preso y luego liberado, porque de acuerdo con la justicia no tiene nada que ver, el candidato muerto en Yurecuaro, ¿no? En Yurecuaro, Michoacán. Entonces hay un reclamo de Gerardo clarísimo, y es la política de autodefensas, que además ha sido en los dos estados en los que se ha dado. En el caso de Guerrero es donde incluso las policías comunitarias son legales, aprobadas por ley en el Congreso. En el caso de Michoacán, pues ahí está la política que siguió el gobierno federal del reconocimiento y la incorporación de las policías rurales. En esta campaña, ¿ves alguna propuesta para regularizar tanto en Guerrero como en Michoacán o a nivel federal para hacer qué y cómo? Incluso algunos hoy son candidatos. Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano. Mira, yo reconozco, creo que hay que hacer un reconocimiento al único candidato que admitió que el tema de seguridad y el tema de descomposición era tal que mejor se bajaba, porque para hacer ridículos mejor no. Y era el candidato ganador aparentemente en Guerrero. Y eso me parece un tema de coherencia muy importante, y por lo menos hasta de visión política, porque de verdad lo que estamos viendo es esta incapacidad, uno, de reconocer los problemas. No le llamamos por su propio nombre. Justamente Gerardo lo está diciendo. En Guerrero tenemos la complicación de la guerrilla, tenemos el problema de la criminalidad organizada y tenemos el problema de la criminalidad común. Exacto. Pero como no le ponemos los nombres adecuados a los eventos, los combatimos también de manera inadecuada. En Michoacán no tenemos tal vez la guerrilla como tal, pero tenemos, por ejemplo, las policías rurales que sabemos que están en condiciones incluso de indefensión. O sea, vamos a pensar, vamos a dejar a los que no sabemos de qué lado están. Porque hay algunos que nunca supimos de qué lado estaban. Los incorporaron y a ver luego qué hacemos con ellos. Pero aún a los que incorporamos, pues sabemos que carecen de los insumos mínimos para hacer su trabajo: gasolina, camionetas, llantas, balas, pistolas, etcétera, etcétera. Y que hoy de alguna manera están pidiendo cooperación, que es una forma amable de decir que están pidiendo también derecho de piso. O sea, extorsión. Pues están pidiendo cooperación para poder hacer su trabajo. Es una extorsión, o sea, no hay... pero porque no llamamos a las cosas por su nombre. Exactamente. Las combatimos de manera poco eficaz, y eso es la constante que sucede en el país, y por eso los problemas se medio componen, se medio arreglan y medio quedan, y basta que pasa un pequeño evento para que todo se venga abajo. A ver, las cosas no las estamos diciendo por su nombre, y eso impide que haya, digamos, respuestas o salidas en función de la realidad, pero de repente, Gerardo, están ocurriendo en medio de todo eso estos hechos violentos a los que tú te acabas de referir, en algunos de los lugares más vigilados, con mayor presencia de la policía, no, o sea, ya no solamente locales o no solamente autodefensas, no, Guerrero y concreto Chilapa, hay presencia militar, hay presencia de la policía federal. Exactamente. Y en medio de eso llegan 200 policías o supuestos, presuntos policías comunitarios y durante 3 días toman el control del municipio, se meten a las casas, por no ser la denuncia del propio alcalde, y se llevan a 16 personas. A ver, no solamente es no llamar a las cosas por su nombre. Se da una balacera y nadie se entera. ¿Es no verlas? Mira, yo voy a decir, el doctor Ríos, que seguramente estará de acuerdo conmigo, y si no, pues tendrá mejores razones que eso. Atrás de todo esto está la impunidad. En México no pasa nada, por nada. Es decir, no pasa nada porque te pasas un alto, pero tampoco pasa nada porque hay una balacera donde hay 42 muertos. Sí, es lamentable. Es decir, ¿por qué va la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, que vaya la Comisión de Derechos Humanos y que investigue qué pasó. Perdón, yo sí soy provinciano y sí, por ejemplo, creo que puede haber una balacera en la que no te des cuenta, porque está muy lejano, porque está esto, pero quedan familias.
Es decir, los desaparecidos tienen familiares, los muertos tienen familiares, y esto es lo que se va sabiendo y cómo lo va haciendo. Pero atrás de todo está la impunidad. Si hay un grupo impune que llega a un poblado, lo toma y se lleva a un grupo. Hay otro grupo impune que tira balazos y estos sí les contestaron. Habrá que ver cómo les contestaron o cómo fue el hecho. Pero en realidad, afuera de todo, todos los ciudadanos sabemos que no pasa nada. Desde pasarnos un alto hasta lo demás. A ver, Paco, por eso es por lo que quizá no aprendemos de lo que pasó. Claro, porque precisamente no hay costos políticos tampoco. ¿No? O sea, realmente vamos a pensar el caso de nuestras autoridades, aparte en el caso de Guerrero, y justamente aquí lo señalamos, o sea, el caso Chilapa es extremadamente similar al caso Iguala. Pero en el caso de Guerrero, ¿quién, aparte del alcalde y de los 100 policías que estuvieron involucrados, está hoy purgando todas estas redes de complicidad? Porque es una red, o sea, la corrupción no se mueve por individuos, se mueve por redes. ¿Dónde está esa red de complicidades que deberíamos estar combatiendo? ¿Dónde está Ángel Aguirre respondiendo por una falta de visión, por una falta de contención de la seguridad en su estado? ¿Dónde está Fausto Vallejo respondiendo por un gobierno totalmente rebasado y o sea, cooptado por la criminalidad, en donde su mismo hijo estaba ahí involucrado? ¿Dónde están? No están en ningún lado. ¿Dónde está hoy Egidio Torres Cantú en un estado que está en llamas como y eso, la impunidad también explicaría la falta de propuestas de todos los partidos respecto a problemáticas como estas? Quiero ser un poquito justo, quiero ser un poquito justo con una anécdota que ayer vivimos tú y yo juntos. Los dos recibimos un libro de propuestas electorales de ese tamaño. Yo creo que eran unas 200 páginas de un libro más o menos tipo revista, con letras chiquititas. Seguramente allí viene, nadie las conoce. Seguramente en las plataformas que se presentaron al Instituto Nacional Electoral, seguramente allí vienen, quizá lugares comunes, ¿no? Pero perdón, hay que decir, ¿qué nos están ofreciendo los partidos políticos a los ciudadanos comunes y corrientes a través de estos cientos de miles de millones o no sé cuántos spots y estas cosas? Nada que nos interese realmente. Una guerra de lodo en donde lo único que me interesa es llegar y ganar. O sea que si hay, dirías, si incluso hubiera propuestas, nos están inoculando. Exactamente. Se me va el tiempo, se me fue el tiempo, Paco. Un placer, Pepe, como siempre, que haya estado con nosotros. Y por supuesto, antes de despedir el programa, a nombre de todos los que trabajamos en Grupo Imagen Multimedia, le deseamos nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Rebeca Sebrecos por la pérdida de su padre, el señor Enrique Sebrecos Kaftanich. Gracias y descanse en paz. Ahora sí me estoy yendo. Paco, otra vez muchas gracias, de verdad. Gerardo Galarza, gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Opiniones encontradas. Nos quedamos con tiempo ahí. Nos faltó tiempo para acabar con el tema, pero vamos a regresar a él. Y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.